500 newtons. Aquí una fuerza que le podíamos llamar AB o como ustedes quisieran, pero le vamos a llamar AB. Y acá otra fuerza que sería AC. Las direcciones de estas fuerzas, pues aquí tenía, bueno, lo voy a escribir el triangulito, o así, tenía 4, 1, y por Pitágoras la hipotenusa es raíz de 4 al cuadrado, a ver, si es 1 y 4, ¿no? No era 3, no estoy viendo el 3, ya lo copié bien. 3 al cuadrado, 9 más 1, 10, esto es raíz de 10. Y en el otro será 45 grados, pero si no vieron que era 45 grados, aquí tenían 4 y acá 4 también. Cuatro y 4 metros, ¿no? Y ya, la raíz de 32 sería aquí. 16 más 16, raíz de 32. Entonces ya estaba muy fácil, miren, suma de fuerzas en X. AB jala hacia la derecha, es positivo, y es AB por ¿quién? Quiero componente horizontal, pues tomo 3 sobre raíz de 10. Componente horizontal de esta, jala hacia acá, menos AC por 4 sobre raíz de 32, si es que lo hicieron así, aunque esto es coseno de 45 o seno de 45. Esto es igual con 0. ¿Cuánto vale en la suma de fuerzas en Y? Pues es AB, quiero la componente Y, el cateto paralelo a Y es 1, sobre la raíz de 10, y luego la componente en Y de aquí. Es positiva también, AC sobre 4 sobre raíz de 32. En Y es 4, en X es 4 y ya. Está muy fácil. Ya. Y aquí menos 500 igual a 0. Ni siquiera necesitan calculadora. Sumen estos dos y se cancela AC. Me va a quedar 3 y 1, 4. 4 sobre la raíz de 10 por AB. Esta suma es 0 y este 500 lo paso al lado derecho. ¿Cuánto vale AB? Pues AB vale 500 por la raíz cuadrada de 10 sobre 4. Ya que tengo este valor, a ver, déjenme ver lo que me dio. Es 395.284, bueno, 395.28. ¿En dónde sustituyo? Aquí. Ya conozco AB, pues despejo AC. Entonces, de aquí me queda que este lo paso para acá sumando y lo escribo al contrario. O sea, puedo escribir que AC por 4 sobre raíz de 32. Esta pasa acá. Es igual a AB que vale 395.28. Eso es AB, es esta, por 3 sobre raíz de 10. ¿No? Es este. Ya, claro, son newtons, ¿no? Ya.
Ya de ahí despejo, este pasa multiplicando, este pasa dividiendo, y ya dejen hacer el valor de AB. El valor de AB es, el valor de AB es 395 por 3 entre la raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 32 por raíz cuadrada de 32 entre 4. 529.95 o 530, ¿no? Ya. No, lo pueden redondear a 530. Según me dio, es cuestión de checarlo, pero es como 600. 529. Si me equivoco. Ese es de AC, ¿no, profe? 530. Ya. Y luego con el otro, pues nada más les voy a explicar cómo. Y ya, ahí está, para que tengan la solución ahora que les déjenme nomás checar la operación. Pero pues es eso. 395.28 por 3 entre la raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada, pasa multiplicando, raíz cuadrada de 32 entre 4. 530.32 ya, reclicando. Con todos los decimales da esto, pero no importa si pusieron otros, 530.32. Ya está. Y mi calculadora, ¿no? Bueno, para esta operación sí, pero para meter un sistema de ecuaciones, pues no es muy necesario, ¿no? No es muy necesario utilizar un sistema, la calculadora para un sistema de ecuaciones, pero si lo hicieron así, si plantearon bien esto y lo pusieron en la calculadora, les debió arrojar algo como esto. Y luego que este es AC. Este es AC. Es AC, ahí están las dos, AB y AC. Y luego el otro punto, el equilibrio de quién, el equilibrio de C. Para el equilibrio de C, déjenme copiar, sería así. Esto sería CE. Esto sería CD. Si pusieron estas direcciones o esos sentidos, les va a dar el valor positivo. Si los pusieron al contrario, pues nada más el valor negativo. Pero pues deben de ser así. Y AC. Pero esta AC ya la conozco. 530.32. ¿Qué me conviene hacer aquí? Lo estuve repitiendo. Pues me conviene hacer primero una suma de fuerzas en Y. Primero una suma de fuerzas en Y. ¿Por qué? Pues porque nada más tengo esta incógnita. Recuerden que este de aquí, este triángulo, es 4 raíz de 32 o 45 grados para esto. Entonces, si hago una suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué es lo que voy a obtener? Suma de fuerzas en Y igual a 0. Este ángulo me parece que es 75 grados. Déjame checarlo. Sí. Entonces, suma de fuerzas en Y es CE seno de 75. CE seno de 75 hacia arriba. Y luego
la componente en Y de AC es 530 negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza sale, su componente en Y sale. 530.32. ¿Por quién? 4 sobre raíz de 32. 4 sobre raíz cuadrada de 32. Entonces, de aquí, esto es igual con 0. Este pasa sumando, este seno de 75, pues pasa multiplicando, ¿no? O sea, C, ¿cuánto nos va a quedar? Pues va a ser 530.32 por 4 entre la raíz cuadrada de 32 y este pasa dividiendo. Seno de 75, ya con la calculadora lo que dé, ¿no? Ahí está. Yo les comenté eso, a ver, ¿qué nos conviene? Primero, aquí nos conviene suma de fuerzas en Y. Entonces, aquí esto, déjenme ver cuánto da, 530.32 por 4 entre raíz cuadrada de 32 igual entre seno de 75. Me da, según yo, me da 388.82. No es cuestión de que lo cheque. Y luego ya hacen la suma de fuerzas en X. Está muy fácil. Suma de fuerzas en X va a ser menos CD. Va apunta y en X, esta va en X. Y las componentes en X de estas, las dos, ambas son positivas. Esta sale, ambas son positivas. Y una es C, 382.82 por el coseno de 75, coseno de 75 grados. Y luego es más AC, ya tengo el valor de AC por acá, 530.32, igual a 0. Pues ya despejo, este de aquí, pásenlo sumando acá, y CD va a ser esta suma, 532, y aquí es 4 sobre raíz de 32, igual a 0. Es la componente horizontal. Y ya, lo que les dé, el valor de CD, pero ni siquiera tienen que despejar en forma complicada, ¿no? Este está aquí restando, pasa sumando y lo leo de aquí para acá. CD es igual a todo esto. Y ya hay que hacer el valor de CD. No sé cuánto dé, pero habría que hacerlo. 388 por coseno de 75, que es CE, 388.82 coseno de 75 más 530.32 por 4 entre raíz cuadrada de 32. Da 475.62. Ya, se acabó el ejercicio. En el 2 también le puse una simplificación para los que no tienen sistemas de ecuaciones en su calculadora, pues lo pudieran hacer rápido a mano en el otro. Entonces, ahí está. En el 2. Tengo un poste aquí, pequeñito, y luego 3 cables. Aquí está mi poste. Ahí está, 3 cables. 1, 2, tampoco chueco esto. Bueno, ya.
y 3 cables. Aquí están fijos. Había una fuerza abajo que la pueden pasar hacia arriba. F. Aquí había una fuerza F. Hay una fuerza F. Las acotaciones 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4 en metros, ¿no? Y acá son 5 metros. La altura del poste, déjenme checarlo, 10 metros. 10 metros. Esto es A, B, C y D. Entonces no me alcanza el espacio, ya lo voy a poner en forma simplificada. Para AB, fíjense bien, voy a escribir ya sus componentes. ¿Qué componente tiene AB? X, más a la izquierda. AB, X. Bueno, primero es, ¿qué voy a recorrer en X para llegar a B? Cuando esté en el origen voy a recorrer -3. No puedo escribir todo porque no me alcanza el espacio, pero en X voy a recorrer -3. ¿Sí? Voy a ir de aquí a acá. Ahorita pongo la distancia. La distancia la calculamos. Son 100, es 10 al cuadrado, más 9, más 4 al cuadrado, 16, 15, 2, 125. No es exacto, lo indico como raíz de 125. Y esto por AB. ¿Quién va a ser AB en la dirección Y? ¿Quién va a ser AB en la dirección Y? En Y voy a recorrer 4 hacia la derecha, porque en X recorrí 3 negativos y en Y recorro 4. Entonces, pues es 4 sobre raíz cuadrada de 125 por lo que valga AB. AB en la dirección Z, ¿cuánto vale? Tuve que bajar 10 de A al origen, entonces aquí es -10 sobre raíz cuadrada de 125 de AB. Ya están mis 3 componentes de AB. Las componentes de AC, AC en X. ¿Qué es lo que me va a cambiar? Que la X la voy a recorrer en forma positiva, la Y en forma positiva, que ya está allá. Pero si ustedes se fijan, la distancia de A a C es la misma que de A a B, porque va a ser 10 al cuadrado, 100, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, raíz de 125. Entonces me va a quedar lo siguiente. En X va a ser positiva la de AC, porque recorro de aquí hacia acá positiva. Positiva. Entonces va a ser 3 sobre raíz cuadrada de 125 de AC. La componente en Y. La componente en Y es igual que la de AB porque es de aquí a acá recorro 4 en Y positivos. Entonces AC Y es 4 sobre raíz cuadrada de 125 de AC. Y la componente en Z, ¿qué va a ser? Pues igual, porque recorrí, para llegar a C, bajé de A al origen, en Z, 10, entonces es -10 sobre raíz cuadrada de 125 de AC. Para ir de A a B, no recorro en X, nada más bajo en Y, en Z, perdón, -10, y aquí en X, en Y -5. Entonces me va a quedar así. A de X, pues es 0. A de Y, ¿cuánto recorro en Y de aquí a acá? Son -5. Entre la longitud son 10 al cuadrado, 100 más 5, 100,
125, ¿sí, verdad? 10 al cuadrado más 100, 125, pues es lo mismo. Sí, me da lo mismo. La distancia es la misma, 125, de AD. Y AD, componente en Z, es menos 10 sobre la raíz cuadrada de 125 de AD. F, pues F va en la dirección de Z. Y aquí lo pongo, Fx es igual a 0, Fy es 0 y Fz es F. No lo conozco. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que conozco? De aquí lo que me dan de valor, déjenme checarlo, es AC. Entonces, de aquí AC vale 10. Esto es 10. Aquí les quedaría 30, 40 y 100, ¿no? Menos 100. Bueno, pero la simplificación fue esta. El valor que les di fue el de AC. Para otro ejercicio les di otro valor, creo que el de AB. Bueno, ya, total. Fíjense cómo queda la suma de fuerzas en X. ABX. ACX. Cero. Divido todo por 3 sobre raíz de 125, o sea, cancelo este con este. ¿Y qué me queda? Que AB es igual a AC y es igual a lo que les di de valor, porque AC se los di como dato, 20. Y luego sustituyen en la suma de fuerzas en Y, y ya, ese es directo, es rapidísimo. ¿Qué tienen para la suma de fuerzas en Y? En Y tienen la componente en Y de AB. 4 sobre raíz de 125 de AB. Voy a irme para arriba, no. En Y de AC, más 4 sobre raíz cuadrada de 125 de AC. En Y. En Y, menos 5 sobre raíz cuadrada de 125 de AD. En Y. 0. ¿Ya? Igual a 0. Estas dos las conozco, valen 25. Entonces lo que puedo hacer aquí, pues es sumar estas dos, porque esta vale 25 y esta vale 20, perdón, 20 y 20. Y ya. De aquí despejo AD, no necesito sistemas de ecuaciones, pero si lo hicieron con calculadora, pues está bien, es correcto, ¿no? Entonces aquí tengo 20, hago esta operación y de aquí despejo AD. Hay que pasar eso. Bueno, sería esto. Pasarlo acá positivo y luego el raíz de 125 multiplicar a la suma de estos términos y dividirlo por 5. Eso sería el valor de AD. Según yo, lo calculé así. AD aquí da 52. A ver, déjenme checarlo. No, 32. No estoy viendo ahí. Lo que calculé fueron 32 kilómetros. Y luego hago una suma de fuerzas en Z. Pero ya conozco todas las tensiones, ¿no? Una fue dato y las otras dos las encontré de las ecuaciones. Una fuerza en X igual a 0 y una fuerza en Y igual a 0. Entonces, ya hago mi suma de fuerzas en Z, el equilibrio. Entonces, esto sería aquí, ABZ, esto, más ACZ, que todos son negativos. ABZ, pero ya conozco los tres, más F, que es en Z,
y de ahí despejo F, ¿no? No tengo que hacer sistemas de ecuaciones simultáneos. Eso sería el problema 2F me dio, lo voy a checar de todos modos, 64.40. Esta F me da 64.40. Con la suma de fuerza en Z, ¿no? Ok, lo voy a checar. Ya, ese es el procedimiento. Todos los ejercicios, pues no, se requería calculadora para hacer operaciones aritméticas, más no para resolver los sistemas de ecuaciones. Entonces, ese sería el 2. Y el 3, que pues casi es un regalo, porque era muy fácil. Tenían que aplicar ley de senos, y aquí vimos ejercicios de eso. Y nada más había que prolongar una dirección e identificar ángulos, ¿no? Tengo dos ejes, U y B. U es horizontal. Este es U. Este está a 60 grados. Este es B. El ángulo es 60 grados. Vean qué simple era esto, ¿no? B. Y la fuerza. La fuerza, déjenme ponerlo con otro color, con verde. La fuerza que tiene un valor, una magnitud de 25 kilonewtons. Aquí, ¿cuántos grados? 45. Viene así. Esto lo vimos. Bueno, voy a poner un poquito más pequeña por el dibujo. Ahí está. Y esta forma un ángulo de 45 grados. Yo les dije, ¿qué dirección es la que hay que prolongar para que la fuerza quede comprendida entre ambas direcciones? ¿Cuál de las dos? Pues B, ¿no? Prolongo esta, lo voy a poner así, ahí está, y ya me quedó entre U y la prolongación de B. Trazo mis paralelas. Ahí está. Y tomo un triángulo, pero tengo que identificar ángulos aquí. Por ser alternos internos, este mide 45 y también aquí lo utilizamos eso. Y luego me voy a ir con este triángulo, pueden irse con el de arriba, con el que quieran. Y luego aquí tengo 60 y 45, son 105. Para 180, es un ángulo de media vuelta, esto debe medir 75. Si este mide 75 y este 45, pues son 75 y 35 son 120, ¿no? 24, 11, 12, sí. 120 para 180, que son la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pues este me da 60 grados. Y ya, esta es la componente FU y esta es FB. Y digo, FU es al seno de 75. ¿Verdad? Y ahora voy a tomar otra relación de la ley de senos. Como 25 es aquí al seno de 60. Como 25 es al seno de 60. Y ya lo quedé, ¿no? No tiene mayor problema. Este pasa multiplicando y me queda que FU es 25, seno de 76. Ay,
25 seno de 75 entre seno de 60. Muchos sí lo tuvieron bien eso. 27.88. Y para la otra componente, pues, para FB dicen FB es a seno de 45, como lo mismo, 25 es a seno de 60. Es esto. Entonces, FB es a seno de 45, como 25 es a seno de 60, lo opuesto. Y entonces, ¿qué cambiaría? Que aquí iba un seno de ¿qué? De 60, ¿no? Sería seno de 45 FB. O sea, aquí ya para FB, pues este es B. El cateto opuesto es, digo, el ángulo opuesto es 45, sería seno de 45. Pues aquí pasarían multiplicando 25 seno de 45 entre lo mismo, seno de 60. Da 20.41. Son los resultados que debieron de haber obtenido. Ya están los resultados. Este no tenía ningún chiste. O sea, ese es el examen tipo A. Esas son las respuestas. Si es que no hice alguna operación mal, pero lo checo. El otro era muy, muy parecido, nada más. El B, nada más les cambié los datos, ¿no? Cambié los datos, los valores ahí los cambié. Entonces, si ustedes se acuerdan del examen B, en lugar de ser 3 y 1, que fue en el otro, en este son 4 y 2. Y el ángulo, bueno, ahí le cambié el dato, no era 4 y 4, sino era 8 y 6. Acá viene así. 8, 6, y esto sería 10, ¿no? Por Pitágoras. Esta es lo mismo, AB, AC, y aquí el único cambio pues, es que les daba la masa de 100 kilogramos. Si multiplican por la gravedad, pues ya les da el peso, 981 newton. 100 por 9.81, pues es 981. ¿Y qué es lo que vuelven a hacer? Pues lo mismo, una suma de fuerzas en X. Es AB, ya saben, suma de fuerza en X. Esto es 4 al cuadrado, 16 más 4, esto es raíz de 20. Lo deben de saber. Entonces, suma de fuerzas en X es 4 sobre raíz de 20. Para este, menos AC, y aquí es 6 sobre 10. Todavía no me acuerdo en qué ejercicio alguien puso seno de 4 sobre 20 o coseno de 4. No, ya les dije, no, el ángulo me están diciendo que es 4 sobre raíz de 20, pues no es cierto. Y algunos todavía lo pusieron. Además, bueno, con todo y la recomendación que les hice, lo pusieron. Esto es igual a 0. En Y. Pues las dos de estas son positivas, salen. Entonces me queda AB por 2 sobre raíz de 20 más AC por 8 sobre raíz de 20 menos 981 que ven Y.
No necesitan calculadora. Multiplíquenlo por -2 y suman y ya les da AC. O para que no se confundan, pues por 8 y por 6 y les da lo mismo y anulan AC. Entonces, como lo quieran hacer. Si no quieren multiplicar por cantidades negativas, bueno, pues vamos a multiplicar esto por 8 y esto de acá abajo por 6 y ya. 8 por 4, 32. Bueno, 32. Más 6 por 2, 12, ¿no? Entonces, 8 por 4, 32, más 6 por 2, 12. Esto me da 44. AB, 44 sobre raíz de 20. Esto por 8 me da menos 48. Esto por 6 más 48. Al sumar se anulan. Pero tengo que multiplicar. Aquí no hay término constante. Entonces multiplico por 6. Entonces me queda que es igual, ya pasa positivo, 6, 48, 6 por 9, 54, y 4, 58. Creo que da esto. Sí. Da 598, ya despejando aquí para acá, para acá, o sea, multiplicando y dividiendo, me da el valor de 598.24925. Ya, newtons. Ya tengo el valor de AB. ¿Dónde lo sustituyo? Pues aquí. Y despejo a C. Si quieren esto lo pueden poner como 0.6, ¿no? 6 entre 10, pues 0.6. Ya despejo a B. Y AB me quedaría... despejo a C. Ya conozco el valor de AB. Entonces me queda 598.25 por 4 por 4 entre la raíz cuadrada de 20 y luego entre 0.6, porque va a pasar dividiendo. El 10 pasa multiplicando y el 6 dividiendo, pero 6 entre 10 es 0.6, pues pasa dividiendo el 0.6 entre 0.6. 891.81, más o menos, ¿no? Ya. Y luego hacen lo mismo para el otro diagrama de cuerpo libre. Nada más estaba cambiado el ángulo, en lugar de 75, ahí le puse en el examen B 65. Este es de 65. Y aquí el triángulo para esta fuerza, que es AC, que es esto, 891.81, tiene un triángulo, de esto es 6, esto es 8 y esto es 10. Ese es AC. Y la otra fuerza, CD, y este es CE. ¿Qué hago primero? Suma de fuerzas en Y, igual que en el otro ejercicio. ¿Por qué? Pues porque nada más entra CE y ya de ahí despejo a C. O sea, la suma de fuerza en Y sería así. Va hacia arriba con seno de 75. La componente en Y va hacia abajo.
y quiero la componente en Y de esta fuerza, 8 sobre 10 o 0.8, como quieran. 0.8, para no escribir tanto. Y ya de aquí despejo. Este pasa sumando, es igual con 0. Este pasa sumando y el seno de 75 dividiendo. Y me quedaría lo siguiente. 891.81 por 0.8 entre A65, ¿verdad? Me quedé con el otro ejercicio, el seno de 65. Entre seno de 65. 700 me dio 787.200.21. 787.21. ¿Ya? Y luego hago una suma de fuerzas en X, que sería menos CD más C, que ya lo conozco, bueno, lo voy a sustituir. Por el coseno de 65. Coseno de 65 más 891.81, 6 sobre 10, que es 0.6. Y ya de aquí despejan, hagan esta suma de estos dos términos y ya les queda el valor de CD. ¿Cuánto da? A ver, 787.21 coseno de 65 más 891.81 por 0.6. A ver si lo tecleé bien. 867.77. Despejado de aquí. CD es igual, según yo, lo voy a checar luego bien las operaciones, 867.77 newtons. Ya está resuelto el 1. Y el 2 era muy parecido. El 2 era muy parecido al del examen A. Nada más que aquí les daba el valor de AB. Y por la simetría, S es igual a AC. El valor de AB debe salir igual a AC, de la suma de fuerzas en X. Entonces, era muy parecido. Nada más estaban cambiados los datos. En lugar de darles AC, que fue en el otro, déjenme ver, sí, fue AC, ahora les di AB. Pero la simetría era igual, aunque las distancias eran distintas, pero había simetría, ahí con 3 en Y y menos 2 para B y 2 para C, la de X, ¿no? Ahí véanlo. Y en lugar de ponerle 5, le puse 4 a la otra distancia. Pero ahora sí, muy similar a la... Les quedaba en la suma de fuerzas en X, les quedaba que AB es igual a AC, o AC es igual a AB, y vale 15, son igualitas, y vale 15. Y luego, de la suma de fuerzas en Y, se encuentra AD, porque la suma de fuerza en Y no lleva a la F que está ahí, que estaba ahí subiendo, ¿no? A ver. Este es AD, nada más le cambié el dato. Creo que le puse 4 metros, ¿no? Y luego aquí
también había simetría en estas dos. Déjenme ver las distancias que puse. 2 aquí, 2 acá y 3 aquí, me parece. Sí, y la altura cambiaba, era 2. Cuando yo hago la suma de fuerzas en X, bueno, aquí esta distancia AB o longitud AB es la misma que de A a C. Porque sería 144 más 4 más 9. 4 y 4, 8, 17. 5, 1. Raíz de 157, que lo dejo indicado. Cuando ustedes hagan suma de fuerzas en X, esta no va a tener componente en X, porque de X es 0, nada más bajo en Z y recorro en Y menos 4, en X no recorro nada. Entonces, para la suma de fuerzas en X, aquí está la fuerza. Nada más entran estas dos, porque mi F, pues F va en la dirección del eje Z, positivo, este es F. Entonces, en la suma de fuerza en X les queda lo mismo que teníamos, con otros datos, pero les queda la igualdad. Entonces, les queda así. Para AB, como recorro en X hacia atrás, de aquí hacia atrás, es menos 2 sobre raíz de 157 de AB. Ya nos van a cortar. Y luego para AC, más 2 sobre raíz de 157 de AC, igual a 0. Cancelo, cancelo. Este es menos, este es más, pues queda que AC es igual a AB o AB es igual a AC y vale 15. Y luego hago una suma de fuerzas en Y. En Y, ¿cómo quedaría? Esta es suma de fuerzas en X. Nada más para terminar. En Y. Pues sería en Y, estos dos recorridos son positivos, son de 3. Entonces quedaría 3 sobre raíz de 157. Y yo creo que nos conectamos ya con la otra liga. Les decía que para la suma de fuerza en Y, como recorro en Y 3, y acá también 3, pues son las mismas componentes. Aquí sería D AB más 3 sobre raíz de 157 de AC y la componente en Y de CD, de AD, perdón. Este es AD. La componente en Y de AD. Aquí recorro del origen para acá, menos 4. Menos 4. ¿Y cuánto vale la distancia de aquí a acá? Pues 144 más 16. 4 al cuadrado y 12 al cuadrado. 10, 6, 1, ¿no? Si es que les puse esos datos, a ver, déjenme checarlo. Sí, no, les puse el B.
Sí, es 4, 3, 2, 2 y la altura es de 12, sí. Ahí está. $160 ya. Sería 4 sobre raíz de 160 para AD. Y esta no tiene componente Y, esta F va en Z. Igual a 0 esto. Como ya conozco que este vale 15 y este vale 15, son iguales de aquí. El dato que les doy es AB, este vale 15, entonces este vale 15. Entonces aquí tengo 15, 15, hago toda esta operación y despejo AD. A mí me dio AD, déjenme ver. Ahorita hago la operación. AD me dio 22.71 de aquí. Lo voy a checar de todos modos, pero es 22.71 AD. Y luego ya con una suma de fuerzas en Z encuentro F, porque ya conozco, puedo expresar las componentes en Z de estos tres. Y F, que va en Z, despejo a F de esa ecuación escalar. Suma fuerza en Z igual a 0 y ya. A mí me dio una F de 50.77. F igual a 50.77, más o menos. Son los resultados. Y el otro, déjenme ver, el tercero era muy similar también al de la. También nada más les cambié los datos. Era muy similar a la. Era 70, 40 y 25. Los ángulos 70, 40 y la fuerza 25. Lo mismo, este era para que todos lo hubiesen hecho bien. ¿Qué dirección es la que tengo que prolongar? Pues esta. Ahora sí trazo paralela a U. Ahí está. Paralela a B, más o menos, ¿no? Ahí está una paralela a B. ¿Cuáles son? ¿Qué triángulo quiero utilizar? Pues el que sea. Yo lo hice con el de abajo, como en el otro, pero es cualquiera. Son dos paralelas cortadas por este secante y les dije, acuérdense, alternos e internos son iguales. Esto es 40. Aquí para 180 tengo 70 y 40, 110. 110 para 180, este vale 70. 70 y 40, 110, entonces también vale 40 grados. No, este vale, a ver, 70 y 40 son 110. Para 180 sí son 70. Sí son 70, ¿no? Entonces otra vez, esta es FB, esta es al paralela a U, esta es FU. Y ya, ¿qué hago? FU es a seno de 70, como 25 es a seno de 70. Pues cancelo este y queda que FU vale 25 también. Este es un triángulo isósceles. FU vale 25 también. ¿Cuánto vale FB? Pues cambio aquí. F le pongo B. ¿Es a seno de quién? De 40. Y ahora este seno de 40 pasa multiplicando para despejar a FB y me queda
que FB vale 25 seno de 40 entre seno de 70. 17.10. Entonces FB es igual a 17.10 kilonewtons. Ya está resuelto el examen. Ya están los dos. Eso sería. De todos modos voy a checarlos otra vez porque a ver en qué tanto se equivocaron. Ese serían los dos exámenes. Fueron muy parecidos, nada más cambiando datos, ¿no? Cambiando los valores ahí ya. Pero pues el grado de dificultad era exactamente el mismo. Eso sería. A ver, hicimos un ejercicio de momento de una fuerza respecto a un punto. Creo que era en el plano. Lo hice creo en forma vectorial, hasta donde me acuerdo, es en forma vectorial. A ver, ¿tienen ahí a la mano el ejercicio? Alguien que lo tenga que me muestre la figura. Para ahora hacerlo en forma escalar, ¿eh? A ver, acércalo más a la cámara. Es que como lo propuse yo, lo inventé. Ah, ya, ahí. Tantito, aguántame, espera. Ya vi. Déjame ver si te... No, ese creo que todo lo saqué de aquí. Ya lo vi cuál es. Ya, gracias. ...30 grados y 4 metros. ...30 grados... Bueno, aquí le voy a poner a 4 metros la hipotenusa. 4 metros es el punto P. Y por acá tengo una fuerza que sale de aquí. A una distancia aquí de 6 metros. Las direcciones aquí son 5, 12 y 13 me parece, y 520. Ya el resultado que habíamos hecho en el determinante me daba un vector que nada más tenía componente en Z, era algo por K, ¿no? No me acuerdo el valor, pero es algo por K. Entonces quiere decir, se comprueba ahí que si el punto y la fuerza, que vale 520, están en un plano, el momento es perpendicular al plano, y me resultó un vector momento, aquí menos, no, más, ¿no? No me acuerdo el valor, pero aquí algo por K. Es cuestión, ahorita lo vamos a sacar. Algo por K. ¿Qué quiere decir este vector? Que ve la dirección del eje Z, no tiene componente en X ni en Y, entonces el momento es perpendicular al eje Z.
Entonces, cuando uno va a calcular el momento de una fuerza en el plano, no se acostumbra a hacerlo con el determinante. Simplemente se descompone la fuerza y se toma la suma de los momentos de las componentes de acuerdo al teorema de Varignon. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero el momento de la fuerza F respecto al punto P, lo que voy a hacer, lo voy a hacer en forma escalar, ya en que no tiene flecha, es el momento de la componente en X, esta, respecto de P, más el momento de la componente en Y, respecto de P. Teorema de Varignon. Esta es la fuerza resultante, estas son sus dos componentes. Nada más que si, como ya sé que va en la dirección del eje Z, hay que ver los signos, porque voy a sumar vectores colineales, pero algunos pueden estar con sentido hacia afuera y otros vectores con sentido hacia adentro, entonces hay que restarlos. Entonces, yo recuerdo que les dije, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que tengo una tuerca, si le doy vuelta en sentido del horario, si esto lo hago así, entra, entonces su sentido va a ser hacia atrás. Para mí eso lo voy a tomar como negativo, se puede cambiar la convención. Y si le doy vuelta a la tuerca así, esta tuerca va a ir saliendo, el sentido es positivo. Entonces eso es lo único que tengo que tomar en cuenta, porque estoy sumando vectores en Z, componentes en Z. Todos los momentos que se calculan en el plano, pues, si se llama el plano XY, pues van a ser en Z, entonces nada más tengo que ver el signo. Entonces, se pone aquí la convención. Aquí se pone la convención, que es esta. En sentido antihorario, estoy dando vuelta al tornillo, va saliendo, eso es lo positivo, el eje Z positivo sale, el negativo va hacia atrás. Entonces, así le doy vuelta al tornillo y va entrando, entonces apunta hacia atrás. Eso es convencional. ¿Qué es lo que se hace? A ver, pongan atención porque esto no lo van a dejar de utilizar. Lo primero que se hace es indicar el signo del momento de acuerdo a estos efectos de rotación. Voy a dibujar las componentes. Voy a dibujar las componentes de este vector. Este es Fx, Fy, este es Fx, Fx, ¿quién va a ser? Ya eso lo deben de manejar. 520 en X, es 5 el cateto paralelo a X. Nada de seno o coseno de 5 sobre 13, no. Y me lo pusieron alguien, por ahí dos me pusieron, no sé si en este grupo o en el otro me pusieron seno de 5 sobre 13, una cosa así, no se pone el seno del ángulo, ya es el seno del ángulo, es eso, sería 5 sobre 13. Y esto creo que da 200. Fy, 520, 12 sobre 13. 4 por 12, 48. Esto debe dar 480 newtons. ¿Sí? Entonces, a ver, pongan mucha atención, nada más voy a hacer este ejercicio. Primero me fijo cómo es el signo del momento. Para fijar el signo del momento, veo cómo rodea la componente al punto. Lo debe de encerrar. Así como la Tierra orbita alrededor del Sol, es una cosa similar. Hagan de cuenta que aquí viene, esta es la Tierra, viene circulando así. Y tiene que orbitar alrededor del punto P. Tiene que dar vuelta así.
y regresar al mismo punto. Si está haciendo esto con este sentido, es un momento negativo. ¿Por qué? Porque aquí tengo P, aquí viene la fuerza Fx y esto va a ser así. Sentido del horario. Le doy el sí. Tomo la magnitud de la fuerza, la magnitud, ahí no se pone el signo de Fx, que sería negativo, este valor sería negativo. No, se toma su magnitud, 200, por su brazo de palanca, que es la distancia perpendicular. Si aquí viene la línea de acción de la fuerza, la distancia perpendicular va a ser vertical, porque la línea de acción de esta componente Fx es horizontal, el brazo de palanca debe ser vertical, como lo vi en la definición. Entonces, ¿qué brazo de palanca es? Trazo aquí la línea imaginaria y el brazo de palanca es esto. Y esto es 4 coseno de 30. Ya. Entonces, grábense eso, cuando uno trabaja con componentes, si la fuerza es horizontal, el brazo de palanca debe ser vertical. Por donde quiera que lo tengan que calcular, debe ser vertical. Si tengo una fuerza vertical o una componente vertical y tengo un punto donde quiera que sea, el brazo de palanca es horizontal. O yo les digo de otra forma, si están parados aquí en P y van a tomar este camión que circula aquí, pues caminan de aquí a acá, no caminan así. Entonces, ¿cuánto caminan? 4 coseno de 30, porque aquí me dan 4, que es la hipotenusa, no es la altura. 4 coseno de 30. Es lo que voy a caminar aquí. 4 coseno de 30, ¿qué es eso? Luego, el signo de FY. A ver, lo voy a dibujar acá. Tengo el punto P, y por acá viene FY con este sentido. De acuerdo a esta convención, ¿me pueden decir cómo va a rodear al punto con este sentido? ¿Cómo va a orbitar alrededor del punto FY? ¿Positiva o negativamente? Positiva. Positiva. Eso es lo que tienen que saber. Y es el valor de FY, 480. La fuerza es vertical. El brazo de palanca debe ser horizontal. Ahora van a tomar que sea el trolebús ahora, que pasa enfrente de la escuela aquí. Y ustedes están parados aquí. ¿Cómo caminan? Pues caminan hacia el frente acá. Entonces, siempre debe haber perpendicularidad entre la línea de acción de la fuerza y la distancia, ¿no? Siempre. Y D. Bueno, entonces van a caminar esto y 6, ¿qué es esto? Entonces van a caminar. Esto es 4 seno de 30, es esto de aquí. Ya lo deben de saber. 4 seno de 30. Lo hicimos con las fuerzas. Más 6. Y ya, les da el momento. Y pues es cuestión de calcular. A ver, nos dio lo mismo. 3147.18. A ver, chequen mi operación aritmética. ¿Por qué es más 6, profe? Ahí donde dice 4 seno de 30 más 6. Porque tú estás parado aquí y vas a tomar este trolebús o camión, lo que quieras. ¿Cómo caminas de aquí hasta esta calle? Caminas de frente, así, lo más corto, ¿no? ¿Sí se entiende o no? Sí, ya. Ya vi el 6. Es más 6. Sí, ¿Ya gracias. lo viste? Sí, ya lo vi, gracias. A ver, ¿cuánto les da este resultado a ustedes?
18, redondeado, muy bien, es lo que me dio a mí. 3147.18. No me acuerdo, las unidades son Newton metro, ok. Newton metro. Y aunque no tenga forma vectorial, yo puedo indicar magnitud, dirección y sentido de este momento. A ver, vamos a interpretarlo. La magnitud es esto. Esa es la magnitud. La dirección es perpendicular al plano XY, porque ya estoy trabajando en plano XY, la dirección es la perpendicular a dicho plano. Y el sentido es saliendo porque me dio positivo. Quiere decir que el tornillo le doy vuelta con esto, le doy vuelta así y va a ir saliendo. Apunta en sentido positivo. Entonces, con este valor yo lo interpreto así. Magnitud 3147.18 Newton metro. Dirección, el eje Z. Sentido, hacia afuera o sentido positivo, si para ustedes fue ese sentido saliendo del eje Z positivo. Y ya, no necesitan hacerlo en forma vectorial. A ver, preguntas. Porque esto no lo van a dejar de utilizar, sobre todo en el plano. Sobre todo en el plano. Al final es Newton por M, por metro, o... Es Newton por metro. Ah, bueno, gracias. O sea, aquí no se les da unidades, esto no lo vais a poner como Joule, porque entonces estarías considerando que es trabajo. Y en trabajo hay una fuerza que desplaza un cuerpo 1 metro, eso es 1 Newton, pero, a ver, hay una fuerza de 1 Newton que desplaza el cuerpo 1 metro, ese es el Newton. Pero aquí no. Esto se indica así, Newton metro, no se le da ningún nombre. No hay ningún nombre. A ver, entonces ya medito nos cortan, vamos a concluir esto. Profe, yo el día del examen llegué un poco tarde y ya no le entregué la guía, pero se la mandé ese mismo día por correo. No sé si también es... Ok, lo voy a revisar. Eso todavía no lo reviso. Revisé los exámenes, pero las guías apenas lo voy a hacer. Ah, bueno, se la mandé por correo. Sí, voy a revisar los correos, porque sí, así rápidamente eché un vistazo a mi correo y vi que me habían mandado varias guías, entonces, pero como tal no las califico, no los he descargado, ¿no? No lo he revisado. Voy a concluir. Cuando uno aplica la formulación escalar, fíjense esto. Fíjense, a ver, ahorita le copian. ¿Qué es lo que se hace en el plano? Y es lo que van a hacer en adelante cuando trabajen en el plano. Van a calcular los momentos con esta fórmula. Bueno, le pueden poner su índice, ¿no? El momento de una fuerza respecto a un punto P es P por D. Esta es la magnitud de la fuerza, su valor, sin signo. Esta es la distancia mínima del punto a la línea de acción de la fuerza, o sea, la perpendicular es la mínima. Y aquí va a llevar un signo. Como estoy en el plano, puede ser más o puede ser menos, depende qué convención haya tomado. Bueno, lo importante es lo siguiente. Cuando uno va a aplicar esta fórmula, en primer lugar, no se basen en el signo de la fuerza o de la componente para decir, la fuerza es negativa, el momento es negativo. No, fíjense en lo siguiente. Si tengo esta fuerza, va hacia abajo.
si yo la considero en Y sería negativa, es una componente en Y negativa. Pero para el cálculo del momento respecto a estos puntos, puede ser positivo o negativo el momento. Si el punto está acá a la derecha, esto va a rodear en sentido antihorario. Lo va a rodear así. Y si es en sentido antihorario, aquí el momento, ¿cómo va a ser? Positivo. Le tienen que considerar aquí un signo más, o no escribir nada, ¿no? Que se entiende como signo más. Pero si el punto está a la izquierda, esta misma fuerza va a rodear al punto que está acá a la izquierda así. Este momento va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a basar en el signo de la fuerza para el signo del momento, porque depende de dónde esté el punto. Aunque la fuerza sea negativa, acá el momento es positivo, en el lado derecho. En el lado izquierdo el momento es negativo, entonces no nos vamos a basar en eso. Nos debemos de basar en cómo rodea la fuerza al punto. Ese es el signo que vamos a poner aquí. Y luego la magnitud de la fuerza, o sea, le vamos a quitar el signo a la componente de la fuerza. Es su valor. Entonces un signo más o signo menos, dependiendo cómo rodea. La magnitud de la fuerza y luego el brazo de palanca. Si están con fuerzas horizontales o componentes en X, como quieran, el brazo de palanca es vertical para que sea perpendicular. Si están con fuerzas verticales, el brazo de palanca es horizontal, nada de en diagonal. Que yo tenga para esta, el brazo de palanca para esta, sea así. No, debe ser así, porque este es vertical, el brazo de palanca es horizontal. Y para la horizontal, el brazo de palanca es vertical. Eso es lo que deben de saber. Y es que luego llegan a estructuras isostáticas y no saben calcular un momento en el plano, y es muy simple. Nada más es identificar el signo, y si estoy trabajando con componentes, el brazo de palanca, que no hay otra, o es horizontal o es vertical, dependiendo qué fuerza estén considerando, ¿no? ¿Quedó claro o no? Vamos a hacer de todos modos más ejercicios la próxima clase del viernes. A ver, preguntas, ya nos van a cortar. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, nos vemos el próximo viernes. ¿De acuerdo? Sí, pero Sale, nos vemos. Bye. Dana, entonces mañana a las 9:15.